Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria en el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza. Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria en el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza. Compra por internet y recibe tus paquetes en Barahona desde 80 pesos. Así como lo escucha, somos el courier con la facturación mínima más competitiva del mercado y tus paquetes disponibles de 24 a 48 horas desde Miami a Barahona. Te puedes suscribir entrando a www.bbxcargo.com, descargando nuestra app o escríbenos al 809-524-3553. Y si no sabes comprar, nosotros te enseñamos todos los pasos. Somos BBX Cargo y Courier, sucursal Barahona. Cristiano TV, qué gusto, qué honor, qué privilegio que ya estamos al aire. Señores, ya somos una realidad. Barrio Cristiano TV, una realidad. Queremos agradecer inmensamente a Dios por este espacio que nos ha permitido. Agradecer también al maestro Héctor Otaño, quien Dios ha usado para que estas puertas se hayan abierto para el pueblo de Dios. Barrio Cristiano TV es un proyecto donde tocaremos temas fundamentales, espirituales, de bendición. Y tenemos un contenido hoy totalmente bendecido. Queremos agradecerle a la plataforma de Punto y Coma Radio, que es la emisora madre por la cual se estará transmitiendo este programa y los demás. Queremos agradecer también de manera especial al maestro Santo Montero, quien es nuestro gran colega y es la persona encargada de los controles aquí en este programa. Tenemos un contenido bien especial, bien bonito. No se vaya porque vamos a conocer a un hombre de Dios, a un hombre que tiene un testimonio bonito, un testimonio hermoso. Así es que vámonos a la primera pausa y cuando regresemos estaremos hablando con ese gran hombre de Dios. Compra por internet y recibe tus paquetes en Barahona desde 80 pesos. Así como lo escucha, somos el courier con la facturación mínima más competitiva del mercado y tus paquetes disponibles de 24 a 48 horas desde Miami a Barahona. Te puedes suscribir entrando a www.bbxcargo.com, descargando nuestra app o escríbenos al 809-524-3553. Y si no sabes comprar, nosotros te enseñamos todos los pasos. Somos BBX Cargo y Courier, sucursal Barahona. Compra por internet y recibe tus paquetes en Barahona desde 80 pesos. Así como lo escucha, somos el courier con la facturación mínima más competitiva del mercado y tus paquetes disponibles de 24 a 48 horas desde Miami a Barahona. Te puedes suscribir entrando a www
bbxcargo.com, descargando nuestra app, o escríbenos al 809-524-3553. Y si no sabes comprar, nosotros te enseñamos todos los pasos. Somos BBX Cargo y Courier, sucursal Barahona. Bendiciones, bienvenido nuevamente a tu programa Barrio Cristiano TV. Recordándole que si no se ha suscrito a nuestra página de Barrio Cristiano, por favor suscríbase. Tenemos un contenido bastante bueno, bastante edificante. Y este programa es apto para toda la familia. Así es que si usted está viendo este programa, por favor invite a alguien y comparta esta bendición que traemos para ustedes. Señores, hoy traemos un programa muy especial. Hoy estaremos conociendo muy de cerca a un hombre de testimonio. Dice un dicho que nadie es profeta en su propia tierra, pero él sí ha sabido ganarse el corazón de todas las personas que lo conocen, el respeto, el cariño y la admiración. Así es que con todos nosotros, el pastor Carlos Enrique Piñeiro. Bien, bendiciones, Dios les bendiga. Para mí es un alto honor de estar aquí compartiendo con ustedes esta vasta audiencia. Y sobre todo, una de las cosas que Dios nos llamó a hacer, Miguel, fue ir y predicar el Evangelio. Yo creo que esto engalana a todo ser humano cuando sabemos que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, un Dios que rompe cadenas, un Dios que sana, que salva, que liberta, a un Dios que hace maravillas en este tiempo. Yo sé, amado, que para nosotros servir a Dios ha sido la gran bendición que el cielo nos ha dado. Así que un gozo, un placer, un enorme privilegio. Bendiciones. Amén, amén, así es. Pastor Piñeiro, todos los que lo conocen saben la gran trayectoria suya, saben que es un hombre de Dios, es un hombre que tiene una palabra, pero muchos también queremos conocer sus inicios, de dónde viene el Pastor Piñeiro, cómo fue su crianza, sus valores que tuvo de niño. Cuéntanos un poco de su historia. ¿Cómo fue el pastor en su infancia? Bueno, qué bendición. Y es que detrás de cada hombre de Dios hay una trayectoria, hay una historia que contar. Realmente que sí, realmente que nosotros, si testificáramos toda nuestra vida, apenas podemos resumir en este tiempo, en este espacio, resumir lo que Dios ha hecho en nosotros. Nacido y criado acá en Barahona, sector Pueblo Nuevo, barahonero de barahonero. Mi papá y mi mamá nacieron en Parque Los Sueros. Somos barahoneros de pura cepa, como decimos, que eso es una bendición. Yo soy de los que he ido a muchos lugares, muchas provincias, algunos países. Yo soy de los que digo que de Barahona yo salgo cuando Dios decida por mi vida. Pero si no, amado, mire, el mejor país del mundo y el mejor sector para vivir se llama Barahona. Barahona es la tierra de Dios. Así que bendición. Nacimos en ese barrio, nos criamos como niños, realmente en una casa modesta, con padres humildes también, sencillos, y vivimos una vida apropiada a nuestro entorno, porque hoy la juventud que tenemos hoy, y de hecho nuestros hijos que tenemos hoy, realmente yo siempre soy de lo que digo que nacen como en cuna de oro. En aquel momento no, en aquel momento nosotros pues teníamos mucha carencia, muchas necesidades, mucha batalla, muchos gigantes que vencer. Pero gracias a Dios un milagro el nacimiento y un milagro el nacer de padres honorables, de padres responsables, de padres humildes, de padres campesinos, de padres que nos dieron lo que tenían en la mano, y gracias a Dios y a esa bendición de nacer de esos padres de ejemplares, agricultores de nacimiento también. Hoy estamos de pie y hoy somos lo que somos gracias a Dios y gracias a ellos por darnos ese privilegio de nacer bajo la cobertura de ellos como padres. Amén, amén. Qué bendición. Conocemos que viene de barrio, hombre de campo, hombre que sabe las carencias y las necesidades del hombre del campo, ¿no? Ministro, ¿cómo llega usted al Evangelio? ¿Cómo conoce a Dios? Una historia muy bonita. Dios tiene un llamado y un propósito para cada uno. Las historias siempre o los llamados siempre son diferentes. Dios llama a una gente de una manera, a otro lo llama de otra.
Pero el llamado mío fue un llamado especial también. Yo recuerdo que la primera vez que oí la voz de Dios realmente fue mediante una visión, y yo me levanté esa madrugada, no pude dormir, y mi esposa era hija de pastores, una bendición para mí. Dios me la bendiga donde quiera que esté siempre, mi esposa. Y ella, yo le conté que yo hubiese tenido una visión, y le conté de la manera, la forma que tuve la visión. Entonces ella me dijo: Dios te está haciendo un llamado. Cuando ella me dijo: Dios te está haciendo un llamado, ya que ella viene de padre cristiano y nació en el Evangelio, gloria al Señor, porque allí la buena era ella, el que no serviera yo. Imagínese usted, un hombre perdido. Hombre, ya usted sabe. Le cuento y ella me dice: no, Dios te está llamando. ¿Cómo va a ser? No, yo le dije: no, pues entonces esta noche yo voy para la iglesia. Y no, quedamos en eso. Entonces, ¿qué va? El hombre, cuando realmente no valora lo que el cielo hace con usted, es como que por un oído te entra una palabra y por el otro lado te sale. Desde que llegó el amigo, me fui con él a tomar a la misma parranda de siempre, a la misma melodía que hacíamos siempre, al mismo entorno, al mismo ambiente, a la misma mentalidad de creer que no existe Dios, de que no lo necesitamos tampoco, de creer que realmente Dios es un cuento para muchos, Dios es un mito para muchos, o de creer que sí, que lo vamos a necesitar, como decía yo, ya cuando yo tenga 80, 60, 70 años, que ya mi hueso no dé nada más que para que la misericordia de Dios me alcance. Entonces, eso era lo que yo pensaba en aquel entonces como joven. Ahí comenzó el llamado, ahí Dios comenzó a trabajar conmigo. Realmente no me convertí ese día, pero así comenzó Dios a obrar en mi vida. Yo soy de lo que creo y soy de lo que predico cada día, de que Dios no tiene barrera para llamar al hombre. Dios te puede llamar en el lugar que tú estás, en la hora que tú estás, en el ambiente que tú estás. La segunda vez que Dios me llamó, y dije: Dios, porque aunque no conocía la voz de Dios, aunque para mí no tenía ese conocimiento tampoco, ya que tenía una tita que siempre ella nos predicaba, pero nosotros le teníamos siempre un estado a ella y nos burlábamos de ella por la forma con que ella lo hacía, porque ella siempre como que nos acusaba, nos decía que el diablo nos va a llevar, ¿sabes? Esos ancianos así, esos ancianos que predican así como roca izquierda. Entonces, cuando ella dice sí, entonces nosotros como jóvenes, eso no le gusta a nadie, que usted le diga a la gente que el diablo se lo va a llevar. No, el diablo aquí no hizo gente. La Biblia dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hay que sí enseñarle a la gente por amor, porque el propósito de Dios va más allá. Que Dios no es el tipo de Dios que está esperando condenarte, enjuiciarte, destruirte. No, la Biblia dice que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Ahora, tú tienes un albedrío y tú eres el que decide para dónde tú vas a ir. Porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Así que realmente cuando llegué a ese momento de quiebre, yo recuerdo que para poder cerrar un poco acá, porque si sigo testificando, yo soy manga larga. Usted sabe que Ocelia lo sabe, yo soy manga larga. Así mismo. Entonces, recuerdo que sí, de tanto llamado que el cielo me hizo, un día llegó el momento. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora, que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y ahí llegó el tiempo. Recuerdo que 11 de la noche, 55 minutos, lo recuerdo cada día. Han pasado unos añitos, pero yo recuerdo ese momento como que todavía lo vivo. Y por eso me aferro cada día más a Dios, amo a Dios con todo mi corazón. Y yo recuerdo que estábamos en el lugar de la Ciénaga, en la costa, en un bar que en ese entonces le llamaban La Quenepa. Y estaba con un amigo ahí, eran casi las 12 de la noche, temprano, para lo que salíamos siempre a ese mundo, ese ambiente. La gente nocturna. Así mismo. Porque hoy la gente cuando tiene 2 horas en la iglesia se quiere desesperar, se aburre, quiere irse para la casa, ve que son las 9 de la noche, ya están claudicando. Pero cuando usted y yo estábamos atados por el enemigo, encadenados en ese mundo, lamentablemente la hora de salir siempre es 10 y 11 de la noche y todavía a las 12, ahí es que comienza la noche todavía, para los que están en ese mundo. Entonces, 11 y pico de la noche, 55, casi 12 de la noche, tuve una experiencia con Dios, Miguel Ángel. Una experiencia con Dios que yo no la pude describir porque yo realmente no le conocía.
en ese momento estaba como Samuel, no conocía la voz de Dios, pero realmente que sí, porque dentro de ese lugar había una fiesta tan grande y una música que todo el que esté en una discoteca sabe que el corazón te entra y te sale de los decibeles tan altos que producen ese sonido ahí adentro, y tú no oyes nada y tú tienes que hablar con tus amigos siempre casi en el oído, pero ahí adentro entró una voz más potente que la del diablo y más potente que la de la tiniebla, y ahí yo sentado en una mesa hablando con mi amigo, una voz entró, me habló a mi oído derecho y me dijo, me llamó por nombre y apellido. Escuche esto, amado. Escuche cómo me llamó Dios. A mí Dios no me llamó, dije, no, agradezco al Señor toda mi vida. Me llamó con nombre, lujo y apellido. Si quizás me dicen Piñeiro, o me dicen Carlos, o me dicen, me llaman, yo creo que puede ser cualquiera que te puede conocer allá adentro. El amigo mío, que éramos amigos de toda la chercha y hacíamos, él no sabía ni cómo se pronunciaba mi nombre completo, ni mucho menos mi apellido. Ahora, Dios para Dios discernir en mi vida que Él me estaba llamando y para que yo pueda entender a Dios, Dios me llamó al oído derecho con una voz más potente que la música que estaba sonando en ese entonces, ahí adentro, y me llamó por nombre y apellido, Carlos Enrique Piñeiro, me dijo Dios. Y me dijo, en este lugar no está tu gozo. Cuando yo escuché la voz de Dios de esa manera, yo me morí por dentro. Wow. A mí se me metió un terror, un miedo. Me hice pipí, papá, pupú y hasta mamá. Ahí es cuando uno se quiebra. Me habló el que le habló a Moisés, me habló el que le habló a Josué, me habló el que le habló a Elías cuando estaba en la cueva, me habló el Dios Todopoderoso. Mis piernas temblaron, me afligí, me sentí con miedo, asustado. Le hice señas al amigo mío que yo me iba, le hice señas que salgamos para afuera de la discoteca porque no nos entendíamos. Y cuando logré sacar al amigo para la discoteca, entonces yo le dije a él, yo me voy, yo no puedo quedarme acá. Y ahí comenzó Dios a trabajar conmigo tan cerca esa noche que yo me turbé. El amigo mío solo me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué sucede? Que te veo que te asustaste, te paraste en la mesa asustado, está buscando como una gente, ¿qué te pasa? Yo no le pude decir al amigo qué fue lo que pasó. No pude contarle qué pasó. Solamente le dije, no, yo solamente sé algo. Estábamos en Ciénaga le dije, y andábamos en el motorcito de él. Le dije, o nos vamos en tu motor o yo me voy a pie si es posible. Porque en este lugar yo no me quedo. Wow. Allí las tinieblas en mi vida se recogieron en ese momento. Y yo dije, yo me voy. El amigo, por no dejarme venir solo, digo, no, está bien, vámonos, porque éramos bien amigos. Entonces ahí recogió él y de esa manera llegamos a Barahona. Pero realmente, aunque en ese momento yo sentía esa incógnita y ese temor reverente que me habló y muchas preguntas pasaban por mi mente sin respuesta, y era qué pasó, qué sucedió, quién me llamó, porque yo sentí que a mí no me habló un hombre, a mí me habló una voz sobrenatural que pasaba los decibeles de una música dentro de la discoteca. Pues yo le digo a los jóvenes, le digo a la gente lo siguiente, Miguel Ángel, yo le digo a la gente, cuando Dios te va a llamar, te va a llamar. Donde quiera. Cuando Dios te va a sacar, donde va a sacar, te va a sacar donde te va a sacar. No importa donde el diablo te haya entrado y te tenga atrapado en sus redes, de la cárcel del infierno, Dios te va a sacar. Cuando Dios tiene propósito contigo, Él se va a manifestar en el momento preciso, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén, eso es así. Wow, miren, eso es una historia muy bonita, porque cuando Dios habla a la vida al corazón del hombre, todo cambia. Dice la palabra del Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa dónde, en qué ocasión te encuentres, en las situaciones que te encuentres, si Dios te llama, Dios va a hablar a tu corazón y tú vas a entender que es Dios que te está llamando. Y qué coincidencia que el pastor Piñeiro fue llamado en una circunstancia así como la que él cuenta en una discoteca. Y me hace recordar la situación que pasó el país hace una semana, una situación muy triste donde muchos internautas, muchas personas salieron a reducir que Dios no estaba ahí, que muchas personas se fueron al infierno. Miren, los planes de Dios solamente los conoce Dios y el hombre al que Dios habla con él. Dios es sobrenatural, los caminos de Dios son inexplicables. Cuando Dios llega al corazón del hombre, todo cambia. Y pues
Es una historia muy bonita la que nos está contando el pastor Piñeiro y vamos a proseguir preguntándole, pastor. Y porque el tiempo se va Así rápido. es, porque ¿no? el tiempo es largo. Sí, se va rápido, ¿no? Pastor, una vez usted ya entra a los caminos del Señor, Dios habla su vida y usted entiende que Dios fue que habló. Llega ese momento del primer amor. Llega ese momento que cuando nosotros como que anhelamos estar delante de la presencia de Dios y anhelamos también estar con hombres y mujeres de Dios. Pastor, ¿cuáles fueron esas influencias en su vida, de su ministerio y a nivel de su crecimiento espiritual? Sí, tremendo. Qué buena pregunta. Yo siempre soy de lo que digo, una buena pregunta trae una buena respuesta. A mí me gusta que me hagan buenas preguntas porque eso va acorde realmente con lo que hemos vivido. Esas personas fueron muchos mentores tuve. Mi pastor era un anciano cuando yo me convertí, llegó a la iglesia ese día y aunque no me convertí cuando me llamó en la discoteca, por eso vuelvo y digo y refiero, Dios te puede llamar donde a Dios no hay forma de encajonarlo en nada. No hay forma de que tú entiendas que Dios te puede llamar. Dios te puede llamar a ti desde tu cama, pero también te puede llamar desde el palacio, pero también te puede llamar de la boca de los leones, pero también te puede llamar, aún si es posible, hasta dentro de una discoteca, como me llamó a mí. Aunque yo no me convertí ese día, pero ya el proceso en mi vida comenzó a funcionar. Llegué y me convertí, recuerdo, una pequeña iglesia en el propio sector Pueblo Nuevo. En ese entonces mi pastor Gregorio Peña, un hombre conocido por Barahona entero. El pastor de Barahona, que no conoce a Gregorio Peña, se convirtió hace poco. Así es. Porque fue un pastor anciano de mucha trayectoria, mucho respeto en este pueblo, un hombre que realmente vivió la palabra y me enseñó eso. Yo tuve muchos mentones, de tal manera que viví ese evangelio en ese primer amor. Me convertí borracho. El día que yo pasé a convertirme a la iglesia estaba borracho. Y ese día, borracho, me convertí. Yo recuerdo que a partir de ese día, yo tuve un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro me llevó a mí, entonces, así mismo, que como me convertí, también comencé a aborrecer las tinieblas. Porque hay un problema, Miguel, y es que la gente a veces dice, tú te conviertes y tú comienzas a cambiar poco a poco, despacio, progresivamente, chin a chin. Yo nunca me creo ese cuento. Porque yo no me creo el cuento de que tú te vas a convertir poco a poco y te vas a arrepentir poco a poco y te vas a despojar poco a poco. Porque yo creo que los llamados son importantes y los llamados son diferentes. Además de eso, si usted va a la Biblia, que es el libro por excelencia, usted encuentra que Jesús llega a la región de Gadara, ora por un hombre endemoniado, y ese hombre endemoniado lamentablemente estaba tan atado que estaba en los sepulcros y vivía en los sepulcros y estaba fuera del entorno familiar, el entorno de los amigos, el entorno de la sociedad, estaba fuera de control totalmente. La Biblia dice que nadie lo podía atar porque le ponían cadenas y todo lo rompía, grillos, cadenas, y nadie podía dominar a ese hombre. Cuando Jesús llegó a Gadara, la Biblia dice que ese hombre, atado por la tiniebla, encadenado por la tiniebla, y yo soy de lo que creo que mientras más atadura el enemigo cree que tiene en tu vida, es cuando el propósito de Dios está más cerca para ti. Entonces, este hombre es libre por Jesús en aquel momento, y dice la Biblia que inmediatamente él exclamó y dijo, permite que yo vaya contigo. El maestro en su sabiduría le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, si nos damos cuenta, en aquel momento, el hombre encadenado, el hombre atado, el hombre esclavizado, el hombre poseído en una posesión demoníaca de alto nivel, porque la Biblia dice que tenían legiones, él tenía legiones de ataduras, y en ese momento estaba fuera de sí, fuera de control, y aquel hombre en aquel momento es libre, y dice la Biblia que inmediatamente cuando es libre, lo primero que quiere ir con Jesús. Lo segundo que Jesús lo manda a la familia. Le dice, ve a tu familia y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En aquel momento, la Biblia dice que él fue a la región de Decápolis. La palabra Decápolis viene del griego 10. Y la palabra 10, amado, entonces era que Jesús le estaba diciendo, tienes 10 provincias delante de ti que ahora tú le vas a testificar. Wow.
Poderoso. O sea que en el momento que él se convirtió, note que los llamados son diferentes. Hay gente que tienen 10 años en el Evangelio y todavía están dejando cosas y renunciando a cosas. Sin embargo, yo llegué a ese momento, yo llegué a ese punto. Yo me convertí, borracho, Dios me libertó. Y en aquel momento, al otro día, llegó el amigo a buscarme que teníamos otra parranda. Y yo le dije, no, yo no voy. Él insistió, le dije, no, yo vete, que yo me convertí anoche, muchacho, yo soy cristiano, soy evangélico ahora. Ay, ay, ay. Ya yo no pertenezco a ese mundo. De modo que a partir de ahí, mi vida fue una vida de integridad, de buscar a Dios. Comencé a buscar a Dios en los montes, en ayuno, oración. Comencé a buscar a Dios en retiro, en silicio, en vigilia. Y comencé a buscar a Dios, comencé a dormir en la iglesia, a recibir la enseñanza, la doctrina, la formación bíblica. Y eso me llevó a mí cada día a rodearme de personas influentes, de tal modo que eran como mentones para mí, porque me enseñaron los valores cristianos y me enseñaron a amar a Dios. Sobre todo, que si tú quieres gloria y tú quieres gracia, tienes que pagar el precio y aguantar como buen soldado de Jesucristo. Así mismo es. Eso es así. Señor, en una entrevista bastante fuerte, bastante interesante, un hombre de testimonio. La Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Y por eso hemos traído a un hombre de Dios, a un hombre que tiene una palabra, un hombre que con su vida misma es un mensaje. Pastor, usted no perdió el tiempo cuando usted se convirtió. Para nada. Eso Yo es así. mi tiempo lo he aprovechado porque entendí lo que Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido cuál sea la buena voluntad de Dios para ti. O sea, Amén. el tiempo es corto y hay que aprovecharlo al máximo. Eso es así. Señores, vamos a una próxima pausa, pero antes vamos a dejarle una pregunta en el aire, ministro. Ministro, ¿cuándo llega usted al pastorado? Nos lo va a responder después de la pausa. Compra por internet y recibe tus paquetes en Barahona desde 80 pesos. Así como lo escucha, somos el courier con la facturación mínima más competitiva del mercado y tus paquetes disponibles de 24 a 48 horas desde Miami a Barahona. Te puedes suscribir entrando a www.bbxcargo.com, descargando nuestra app o escríbenos al 809-524-3553. Y si no sabes comprar, nosotros te enseñamos todos los pasos. Somos BBX Cargo y Courier, sucursal Barahona. Compra por internet y recibe tus paquetes en Barahona desde 80 pesos. Así como lo escucha, somos el courier con la facturación mínima más competitiva del mercado y tus paquetes disponibles de 24 a 48 horas desde Miami a Barahona. Te puedes suscribir entrando a www.bbxcargo.com, descargando nuestra app o escríbenos al 809-524-3553. Y si no sabes comprar, nosotros te enseñamos todos los pasos. Somos BBX Cargo y Courier, sucursal Barahona. Bendiciones, mi gente. Hemos regresado en este Barrio TV, tu programa, un programa que bendice, un programa de bendición, igual que Radio de Bendición, la emisora que te bendice. Si usted está buscando un contenido una emisora para poder adorar a Dios, para poder conectarse con Dios en la mañana, mientras hace sus quehaceres, pues sintonice Radio de Bendición, disponible también en Play Store. Así es que, señores, seguimos
seguimos con el pastor Carlos Enrique Piñeiro, un hombre de trayectoria, un hombre de testimonio, un hombre que cuando se convirtió no perdió su tiempo y es un ejemplo que nosotros hoy en día tenemos que vivir. Pastor, le tenemos una sorpresa el día de hoy. Qué bueno. Así que cuando usted pueda, Uben. Ah, sí, claro, sí. Pastor, si tenemos una pregunta, es ¿cómo usted llegó al pastorado? Esa es la pregunta que teníamos en el aire. Yo he aprendido por el paso de los años que el día que tú te conviertes, ese día el brochure del llamado y la responsabilidad están contigo. A veces Dios te confía en el primer momento todo lo que es la gracia, todo lo que son los dones, todo lo que son los ministerios, y Dios te lo da todo en ese momento. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta madurar para poder entender cuándo comenzó tu llamado. Amén. O sea, tu llamado no comenzó y tu ministerio no comienza es cuando tú tienes 10 años después. Tu ministerio comienza en el momento que Dios te llamó. Dios no es el tipo de hombre que no conoce tu vida. Dios sabe para qué tú das, quién tú eres, cuándo naciste, y Dios lo conoce todo. O sea, yo entendí que Dios me llamó, me convertí, comencé a buscar de Dios, y ya dentro de mi ser había un líder. Un líder porque aún en mi propia experiencia humana y mi pequeño tiempo buscando de Dios, entonces yo lo dedicaba era a leer la Biblia, a buscar de Dios, a buscar la gente, a hacer una ayuda pastoral, y comencé a trabajar con el pastor, y yo oro a Dios y declaro en el nombre de Jesús que Dios bendiga todos esos jóvenes que en este tiempo lo están dando todo por el todo para trabajar al junto de su pastor, de su iglesia. Si usted es un joven, una mujer joven, un hombre de Dios, trabaje por su iglesia, trabaje con su pastor mano a mano. No se desespere, porque si Dios te llamó, Él sabe cuándo te va a poner en el momento preciso, en el lugar correcto. No te desesperes, porque ese es un mayor factor que hoy está incidiendo en las iglesias. La gente se desespera, quiere irse de la cobertura pastoral, y Dios, una de las cosas que nos enseña es que si tú no puedes ser discípulo, mañana no podrás ser apóstol. Así mismo. Óigame bien. O sea, hay que comenzar a barrer la iglesia para mañana poder comenzar a predicar en las iglesias. Hay que comenzar a servir a Dios con tu corazón, con tu mente, a honrar el hombre de Dios que Dios puso delante de ti. Si mañana tú crees que tú eres superior al hombre de Dios, te equivocaste. Te equivocaste, porque Dios lo tiene a él, es para forjarte un carácter a ti. Entonces yo entendí eso y yo comencé a trabajar con ese anciano en ese entonces de la mano. Yo comencé a pasar también los momentos en la vida cristiana, en la vida espiritual, y eso me llevó a mí realmente a trabajar en todos los cargos de la iglesia. Si el pastor decía, necesito una persona que vaya a evangelizar, yo decía, yo voy. Necesito una persona que arregle la pared de la iglesia, yo la arreglo. Yo llegué al evangelio para servir, Miguel. Así es. Entonces, al yo llegar así del evangelio con esa hambre de servicio, yo no tuve limitación, yo todo lo hacía. Y cuando alguien no quería ir, yo decía, pastor, yo voy. Y cuando lo invitaban a predicar, el pastor era mi mayor mentón. Yo iba con él. A él le decían Elías, a mí me decían Eliseo. Porque yo siempre andaba en un motorcito, yo siempre llevaba a mi pastor donde quiera que él iba a predicar, y estaba con él ahí, siempre estaba al servicio de Dios y al servicio del hombre de Dios. La Biblia dice que Elías tuvo un hombre a su lado llamado Eliseo. Y por servir a Eliseo, Dios premió a este hombre. Por servir a Elías, Dios premió a Eliseo con un llamado más poderoso que el propio Elías. Así que Dios te va a dar a ti lo que tú siembras hoy en los líderes que están delante de ti. Amén. Eso es así. Para ser un buen pastor o un buen líder hay que aprender a ser un buen discípulo. Sí, así es. Señores, bendiciones. Y es que pido excusa, Miguel Ángel, y es que pido excusa porque no desarrollo casi la pregunta completa por el tiempo, ¿no? No te quiero quitar mucho tiempo, yo sé que estamos en tiempo, pero es así. Disculpa que te interrumpa, y es que quiero concluir con esta pregunta que tú me hiciste de manera específica, y es que así
comenzó mi vida por el ministerio. Así llegué al ministerio. Pastor anciano cayó en una enfermedad, me ungieron como pastor local. Comenzamos a pastorear en una marquesina con 18 personas. Gloria al Señor. Y así comenzó Dios a obrar en mi vida. Ya que cada vez que llegaban gente a la iglesia, hasta de otros países y de otros lugares que ni me conocían, siempre me señalaban, porque realmente a mí no me gustó el ministerio pastoral. Cuando a mí me hablaban de pastorear, yo veía los ángeles arriba y el cielo adorando, porque a mí no me gustaba pastorar, el ministerio pastoral. A mí no me gustaba, y cada vez que venían me lo profetizaban, y así se cumplió la palabra profética de que Dios lo hizo en mi vida. Y yo siempre le digo a la gente, esto no es que a ti te guste, esto es que el llamado hay que corresponderle. Eso es así. Ministro, hubo una pregunta que debió ser antes, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de evangelista a pastor? Porque tenemos entendido que usted también es evangelista, usted es pastor y evangelista. Sí, precisamente. Yo creo que yo soy más evangelista que pastor. Porque a mí me gusta la calle todavía. A mí me gusta el ministerio evangelístico, me gusta predicar. Mis mayores mensajes son pocos mensajes pastorales. Yo llevo el ministerio evangelístico porque el primer llamado que Dios me hizo fue un ministerio evangelístico. De ese ministerio evangelístico trabajamos en Pueblo Nuevo, formamos la confraternidad de jóvenes de Pueblo Nuevo. Después dijimos, vamos por más. Llegamos a ser también presidente de jóvenes de Cogeva, que ya Cogeva era la confraternidad de jóvenes que agrupaba todas las iglesias de Barahona. Después de ahí entonces llegamos al pastorado, formamos la confraternidad junto de los pastores de Pueblo Nuevo, Wilson Peña, Inocencio Félix, muchos pastores. Ya ahí llegué también a dirigir la confraternidad de pastores por unos 4 años. Hemos trabajado en toda la área. Yo soy de los que digo que el que no quiere un ministerio que me llame a mí, que yo trabajo en él. Así es. O sea, en conclusión, el pastor es aquel que ama la obra y ama hacer todo lo que tenga que ver con los ministerios. O sea, el pastor, antes de llegar a pastor, está en todo. Sí, así es. Así es. Es porque es que cuando tú amas a Dios, tú vienes a servir con hambre y con sed. Y tú no vienes a servirte, tú vienes a servir a Dios y a servir a la gente que están a tu lado. Tú vienes a dar tu corazón, es por un evangelio que te honra, por un evangelio que te bendice, por un evangelio que te cambia la vida. Entonces yo creo que eso no tiene precio. Realmente, por eso yo siempre he dicho a la gente, yo creo que papá Dios se equivocó conmigo, porque yo soy más evangelista que pastor. A mí me gusta, a mí me gusta siempre sacudirme, me gusta predicar a Dios con libertad, con gozo. Tú sabes que y yo a veces le digo a la iglesia, estoy en el ministerio pastoral porque me siento más pacífico, más tranquilo, hablo más pausado. Pero cuando yo hablo así rápido y con candela y que con fuego y como viviendo, digo aquí, estoy ministrando en el ministerio evangelístico. Otra dimensión. Así que es una bendición. Y yo respeto y honro a los pastores que nos escuchan, que nos ven por los medios, los honro. Y yo soy de los que creo, sin lugar a equivocarme, que cuando tú eres pastor, tu vida es una vida más pausada y más fundamental local. Pero cuando tú eres pastor y evangelista, tú no solamente trabajas dentro, también trabajas afuera y vamos allá. Así es, eso es así. Ministro, le tenemos una sorpresa de una persona muy especial que quiere dedicarle algunas palabras. Candela, que no me saque lágrimas, que yo soy sensible. Bien, me resulta bien interesante tocar lo que es el comienzo de nuestro hermano y amigo Enrique Piñeiro. Cuando nos conocimos, siempre un joven muy apegado a su pastor. Ese era el Josué de un Moisés. Siempre lo recordamos con ese anhelo siempre y esa gracia que está sobre él, que Dios ha puesto. Recuerdo que una vez envié una carta, ya estando él pastoreando, y le dije, Enrique, tenemos un culto de jóvenes, pero encima le pusimos confraternidad de jóvenes. Nosotros, imagínense, uno buscando la manera de hacer un culto unido con todos los jóvenes del Pueblo Nuevo. Cuando él llega me dice, wow, qué bueno, va a formar una confraternidad de jóvenes. Le dije, no, es un simple culto de jóvenes. Pues de ahí ideamos, dijimos, pero vamos a formar una confraternidad. Y de ahí es que surge el COPAEPU para ese tiempo, que fue COGEPU, que fue la confraternidad de jóvenes de Pueblo Nuevo.
Ahí iniciamos. Él me dijo esa vez, pero yo quiero que tú seas la presidenta, porque la idea vino de ti. Dije, no. Usted es más joven que yo. Usted va a ser el presidente. Y así junto con una jovencita de nuestra iglesia, de nombre Olga Lidia, comenzó a trabajar. Hicieron un trabajo bellísimo, como confraternidad de jóvenes del Pueblo Nuevo. Dieron culto en diferentes esquinas. Yo recuerdo que cambiaron Biblia por armas. Hubieron personas que trajeron armas de fuego, armas blancas, y ellos le daban una Biblia. El trabajo que se hizo en Pueblo Nuevo, para honra y gloria de Dios, fue un trabajo maravilloso. ¿Cómo olvidar esos trabajos que de inicio hizo este hermano mío? Pues hasta ahora siempre ha servido a Dios. Me alegra ver cómo ha prosperado espiritualmente y cómo Dios lo ha llevado a un nivel mayor. Así que te deseo lo mejor, Enrique Piñeiro, y tú sabes, tu hermana y amiga de siempre, Pastora Ibelice Batista. Diga a esa mujer de Dios, tremendo. Realmente Ibelice y Eddie han sido siempre gente que hemos estado cerca, amigos de toda la vida. Realmente Ibelice fue una de las personas que influenció. Porque entonces ella me dice a mí, no, sé tu presidente de joven. Pero yo digo, no, pero vamos entonces a levantar la confraternidad de damas. Y entonces ella arrancó con la dama y yo trabajaba con los jóvenes y nos uníamos. O sea que realmente que esas son las cosas que en el Evangelio marcan un antes y un después. Y una de las cosas que ella mencionó fue que en el Ministerio de Jóvenes, Olga Lidia y Graviel de Jesús, ese hombre, el muchacho está en España, tremendo, era de Wilson Peña, yo como presidente de esa confraternidad, levantamos el ministerio cambiando alma blanca por Biblia. Y cuando yo veo la foto, yo la tengo todavía, pero cuando yo veo la foto yo lloro. Porque yo recuerdo un solo testimonio, si me permiten nada más un solo le voy a decir de esto. Yo recuerdo un solo testimonio de cambiando alma blanca por Biblia. No solamente entramos a la cárcel, cambiamos gilet, objetos pulsantes, pero en los sectores, en los barrios, nos metíamos. Y yo recuerdo una vez que una señora, pasamos por una esquina, había un grupo de muchachones, y ellos nos dijeron, pero regalen una a nosotros. Y ellos no, tienen que darnos una alma blanca, porque este es el ministerio. Y él sacó el machete, uno sacó el machete y me lo entregó y me lo cambió por una Biblia. Y yo le di una Biblia grande. Me dijo, varón, deme una Biblia grande, que mi machete vale mucho. Digo, no, la Biblia vale más. Entonces yo le cambié la Biblia por un machete. Y como a 2 esquinas, una señora viene voceando y viene corriendo. Ya nosotros estábamos ya a 2 esquinas de donde cambiamos la Biblia. Y ella viene corriendo y voceando y me abraza. Y se me tira encima. Yo le digo, señora, ¿qué le pasa? Y me dice, ay, usted no sabe lo que usted ha hecho. Pero señora, ¿qué le pasa? Ella está llorando. Eso para mí me marcó, que nunca se me ha olvidado. Y me dijo, mire, el machete que usted le acaba de cambiar a mi esposo, al que usted le cambió el machete es mi esposo. Yo soy cristiana. Y con ese machete, él me golpeaba. Wow. Él me golpeaba con ese machete y lo cambió por una Biblia. Mire, realmente esas son cosas que nosotros no tenemos cómo agradecerle al cielo lo que Dios hizo. Cambiando alma blanca por Biblia, eso fue un ministerio tremendo. Toda esa gente estuvieron detrás de la cortina, mi hermana, mi amiga, Ibelice Batista, una mujer de Dios también. Entonces, esto es lo que yo le enseño a los jóvenes, aún a la iglesia que pastoreo. Los jóvenes tienen que ser diferentes, hay un mover de Dios. La Biblia dice, Joel 2:28, Hechos capítulo 2:17, y habla que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, los jóvenes verán visiones, los ancianos oirán sueños. O sea, yo creo que Dios está levantando en este tiempo tan difícil, jóvenes todavía con esa galla y ese corazón para ir más lejos que nosotros. Eso es así, eso es así. Pastor y evangelista, un hombre de Dios, presidente de la confraternidad de jóvenes y presidente de las confraternidades pastores, también es presidente y representante del Instituto El Joel, que tiene sus sedes en Colombia, y pues él es representante aquí en Barahona. Un hombre de Dios. Ok, Eduardo Tiró. Aquí. Sí. Exacto. Pues bien, vamos a saludar también a las personas que nos sintonizan acá. Vamos a mandarle un saludo en especial a su esposa, Sagrario Santana, nuestra pastora, Carlos Medina, Marianela,
María Magdalena Castillo, Dios bendiga a nuestro pastor. Sí. Raquel Peña, Víctor Alfonso, Edward Leolio. Edward Leolio, desde nuestro hogar nos gozamos al ver a este hombre de Dios, un gran referente del evangelio en mi ciudad, en mi barrio. Los amamos. Amén. Eso tremendo, lo queremos. Dejamos que Dios siga añadiendo su territorio, ya que Edward es una persona nuestra de manera personal. Bendiciones. Vemos también la presencia de sus hijos. Cada vez que usted tiene un proyecto, aquí comenta David Piñeiro, manda un corazoncito. Y queremos hacerle una pregunta muy personal acá. El contraste entre el pastor que está al frente de una iglesia, que tiene esa responsabilidad, y el padre de familia. Sí. Es muy importante, porque la Biblia dice, hablando de los ministerios, que el que no cuida su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El ministerio más fundamental del hombre de Dios es su casa. Amén. Recuerdo una ocasión que cuando Josué vio que las cosas no estaban saliendo bien, dijo, escojan ustedes hoy a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Es importante, y una de las cosas que Dios me ha permitido siempre dirigirme es con el respeto y el cariño de mantener mi casa, a mis hijos y a mi esposa siempre al margen de todo lo que hacemos. Realmente mi gran riqueza en la tierra es mi familia, y sobre todo mi apoyo moral y mi apoyo espiritual es la iglesia que pastoreo y una esposa que tengo que siempre está ahí aguantándonos y soportándonos las adversidades. Y ya que estamos como pastor, porque el pastor tiene una vida, y la gente, yo siempre digo a la gente, amen a los pastores, respeten a los pastores, quiéranlo, porque el pastor no solamente trabaja por la iglesia, trabaja por la casa, trabaja por la familia, tiene un compromiso social, un compromiso espiritual, y sobre todo, usted no sabe la batalla que uno siempre libra para que todo marche de manera correcta en lo que cabe dentro del ministerio y el llamado de un pastor. Un pastor tiene una trascendencia, un pastor tiene una vocación, un pastor no puede ser la persona que predique en el altar una cosa y en su casa viva otra. No, el pastor, el mayor mensaje y testimonio del pastor es el que vive con la familia y el que predica fuera del templo. Ese es el mayor mensaje, lo que tú vives afuera. Amén, amén. Poderoso. Wow. Esta entrevista ha sido, yo creo que ha llenado muchas expectativas porque Dios ha hablado a través de su testimonio. Pastor, vivimos en un tiempo ya, digamos, moderno. En el tiempo de antes, las personas subían al monte, las personas iban a las cuevas, y todavía queda ese remanente que lo hace, pero vivimos en un tiempo ahora mismo donde las personas muchas veces se quedan en la iglesia y pues pueden hasta disfrutar el culto, como estamos disfrutando, como muchas personas están disfrutando de esta entrevista desde su casa. Y por eso quiero hacerle esta pregunta, varón, pastor, contraste entre el avivamiento de su época como evangelista, de esos tiempos donde las personas buscaban a Dios hasta con lámparas en las iglesias, y este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Bien lo acabo de decir, los tiempos modernos traen consigo sistemas modernos. Y los sistemas modernos, de una manera u otra, permiten que el evangelio se amplíe. Usted se imagina a Jesús transmitiendo por estos medios. Fuego. Dios mío, qué gloria. Pedro, un tipo que con menos de un megáfono predicó y se convirtieron 5,000 almas. O sea, wow. Si usted se da cuenta, la trayectoria, porque yo creo que los tiempos lo que hacen es que se proyectan a mejorar y a facilitar realmente la predicación mediante el sistema moderno. Y así lo tenemos. Hoy podemos ver, como usted dice, gente que de su propio hogar pueden estar sintonizando, pueden estar escuchando, otros se mueven, van al templo, pero ya a veces, y eso realmente Dios usó o usa los sistemas modernos realmente para beneficio también del cielo. Porque en pandemia era transmisiones lo que podíamos hacer. Yo recuerdo que en pandemia nosotros hacíamos transmisiones y subimos hasta la azotea. Usted no se imagina la locura que nosotros hacíamos. La azotea de las casas, y ahí predicábamos el evangelio y salíamos con una guaguita a anunciar y a predicar.
Pero sí que el sistema moderno realmente cuando tú lo usas para bien es una bendición. Pero cuando tú le das a otro entorno, lamentablemente se convierte en una pesadilla. Así es, eso es así. Yo recuerdo que en mi tiempo no teníamos más que una bocinita rota y dos pedazos de cable amarrado y un megáfono, que con eso era que predicábamos. Pero realmente una de las cosas que yo comparo al día de hoy era que los jóvenes y mi hermano Edward de Olio, que realmente recuerdo que se convirtió con nosotros en la iglesia que yo me congregaba, iglesia de Gregorio Peña también. Ahí fue cuando él por primera vez fue y se convirtió y luego pasó a la iglesia de La Rotonda y así fue su trayectoria, tremendo hombre de Dios y que ama el evangelio donde quiera que está. Pues así comenzamos, con ese amor, predicando con lo que teníamos. Yo recuerdo que llegamos a una situación que nosotros tenemos que pedir prestado una bocina para poder predicar. Pero recuerdo hoy, Miguel Ángel, hoy, y desafío a los jóvenes aún que pastoreo, y le digo, yo tengo como 4 equipos de sonido, y estoy buscando gente para prestárselo, para que lo quemen, para que lo quemen predicando el evangelio. Ay, ay, ay. O sea, fíjese, cuando yo iba donde el pastor, que era muy estricto, mi pastor en ese entonces, y yo le decía, pastor, yo quiero predicar en la esquina, usted me puede prestar la bocina en la iglesia. Él me dijo, no, yo no voy a prestar bocina en la iglesia, que usted la va a quemar, que usted no es predicador. Wow. Usted no es predicador, usted no es evangelista, me decía él. O sea, que usted rompió con muchos esquemas. Sí, así mismo, así mismo. Entonces, cuando yo vi que estaba imposibilitado, que el pastor me decía que yo no era evangelista en ese entonces, yo no era predicador, y que yo no iba a quemarle la bocina de la iglesia, entonces yo busqué la forma de buscar un megáfono prestado. Con ese megáfono comencé a predicar por los barrios y a decir Cristo viene, y ahí comencé a hablarle a la gente, a botar el miedo escénico y a soltar y a dar una palabra de parte de Dios, y así comencé. Así que realmente los tiempos han venido cambiando para bien, pero una de las preguntas que nos hacemos los líderes todos los días, yo sé que los pastores se lo hacen también, aunque tenemos jóvenes valerosos, talentosos, hombres, jóvenes y gente de Dios que tenemos a nuestro lado, el cual Dios nos ha honrado y nos honra con ellos, pero a veces nosotros entramos como pastores en una frustración y le preguntamos al cielo, ¿a quién le voy a pasar yo la antorcha? Así es. ¿A quién le paso yo la antorcha? ¿Quién va a seguir este legado? Entonces, hay algo que uno siempre ora a Dios para que el Señor siga levantando gentes, como levantó en tiempo de Moisés a un Josué, en tiempo de Elías a un Eliseo, y siga levantando gente. Después de Jesús, los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio con señales, con poder. Y yo sé que Dios siempre tiene un Josué preparado para ocupar el lugar cuando ese Moisés no esté. Así que Dios se la sabe toda y Él lo conoce todo. Amén. Poderoso. Wow. Estamos casi llegando al final de esta entrevista, pero queremos hacerle esta pregunta también, que es muy importante. Pasó de un hombre del campo, un hombre que le gustaba las diversiones, andar con amigos, ir a hacer otros nocturnos como las discotecas y eso, a ser un hombre de Dios, un gran referente, como acaba de decir nuestro hermano Eduardo de Olio, que Dios lo bendiga. Llega el momento de viajar a otros países. Sí, Dios me ha permitido llegar a Colombia, he ido a Colombia varias veces, pero una de las cosas que primero oré a Dios y donde Dios me permitió realmente ir por primera vez fue a Haití. Haití, específicamente, Edward de Olio, no está escuchando, él fue el guía que al junto de una misionera estadounidense que vino a mi congregación, entonces él fue el guía que nos llevó a Haití a conocer la nación de Haití. Wow, Edward de poderoso. Olio. Así que oramos a Dios porque ese hombre de Dios ha tenido y tiene una trayectoria también, que ha trabajado por el evangelio. Ese muchacho ama a Dios con su corazón, y un hombre del pueblo, un hombre querido por todo y respetado. Y con él aprendí y conocimos Haití. Porque yo le decía al Señor que todo el mundo lo que quiere es ir a las naciones, pero nos estamos olvidando de Samaria, Jerusalén, Judea. Entonces queremos salir huyendo y ir a Estados Unidos y ir a lugares remotos solo para contar historia o para salir y proyectar un supuesto éxito, que realmente el éxito de Dios está detrás de la cortina.
Por eso yo no soy muy de las redes, tampoco soy, no me veo nunca mucho en redes, y no es que estoy en contra de nada de eso, sino es que siempre me mantengo siempre en Dios, en el anonimato, tranquilo, en mi espacio, haciendo la obra de Dios como debo. Así que fuimos a Haití, y luego entonces de ahí dije, no, voy para otro lugar. Entonces fui con el ministerio, un ministerio colombiano, fuimos a Barranquilla, estuvimos en Valledupar, fuimos varias veces. Tengo muchos pastores amigos en Colombia también, muchos pastores amigos que todavía hoy desde que hablamos lo estamos esperando. Entonces servimos también, humanamente hablando, de guía, de puente. Representamos aquí en Barahona, teníamos la iglesia local y representamos el ministerio El Goel, que es el ministerio del Instituto Bíblico El Goel, Escuela de Formación Bíblica Académica, El Goel, en su sede de Barranquilla. Entonces, realmente que sí, realmente que hemos servido a Dios, y yo creo que apenas estamos comenzando. Así es. Wow, poderoso, señores. Como le dije, estamos casi llegando al final de esta impactante entrevista, que yo sé que Dios ha hablado. Cuán testimonio tan grande, tan bonito y qué poderoso, ¿no? Ministro, ¿alguien más quiere dedicarle unas palabras? Hay otras personas el día ahí. de la sorpresa. Ya usted sabe. Hoy es el día de la Cuando sorpresa. usted pueda, Luego. Montero. Hablar de Carlos Enrique Piñeiro, mi papá, como le decimos, es todo un tema. Y más yo, que soy su asistente pastoral. Una anécdota de él, no quiero salir en disciplina, por eso voy a contar algo muy sencillito, porque si no me pone en disciplina. Pero usted sabe que yo lo amo, mi pastor. Él es mi pastor, él es mi amigo, él es mi consejero, y de verdad que con él he tenido una relación espiritual y humana muy, pero muy especial. A tal punto que yo lo conozco. Claro que yo lo conozco, porque tengo que trabajar con él muy, muy, muy de cerca en aspectos que otros miembros de la congregación no trabajan. Por ejemplo, si usted llega a la iglesia y encuentra al pastor parado en la puerta de la iglesia el domingo, con una sola mano en el bolsillo y la otra suelta, hay problema. Mucho cuidado con eso. Si usted pasa y él tiene las dos manos sueltas en este estilo así, y muy puestoso él, porque es muy puestoso, y cuando usted lo saluda, él solo le hace, hay problema. Vayan agarrando eso. Hay problema. Si él saluda y todo, Dios bendiga, generalmente él es muy alegre, es muy social, uno se ríe con él a como usted no se imagina, pero esos dos truquitos, ténganlo pendiente. Una sola mano en el bolsillo, la otra suelta y mirando lejos, ojo. Y si tiene los brazos cruzados delante y cuando usted lo saluda, le hace así, ojo, siéntese a hablar con él porque algo está pasando. Ese es mi papá, Carlos Enrique Piñeiro. Lo amo, pastor. Hablar de Carlos... Sí. Tremendo, ¿no? Guevara para mí realmente es una hija honorable. Guevara me ha enseñado, aprendido mucho de ella, bastante he aprendido de ella, porque es una joven dedicada, una joven que celosa, ama el evangelio con su vida, le ha dedicado toda su vida al evangelio, de hecho. Y sobre todo, si usted no se quiere matar con ella, no le hable en contra de mí. Eso es así. 100%. Sí. Bueno, pastor, la iglesia lo ama, todas las personas que lo conocen lo ama. Todo el que está viendo ahí está manifestando su gran admiración hacia usted, porque usted es una persona que nos ha enseñado, involucrándome yo también, nos ha enseñado muchas cosas valiosas. El respeto, la disciplina, el poder amar a Dios sobre todas las cosas. Y una de las frases que me enseñó el pastor Piñeiro fue que una vez me dijo en la iglesia, el día en que tú tomes a Dios en serio, Él va a ser varón de guerra en tu vida. Eso es así. Eso es así. Poderosa, poderosa. Que realmente nosotros perdemos más tiempo en descubrir el propósito que ya Dios tiene en ti. Y tú pasas perdiendo el tiempo y cayéndote acá y levantándote acá que Dios para obrar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ciertas necesidades y a Dios le toma más tiempo entenderte que contestarte. Así es. Así. Eso es así. Pastor, un mensaje final. Sí, yo para mí es un gozo, nuevamente,
Y una de las cosas que yo voy a reconocer aquí, por esta plataforma, y a toda la gente que sí nos ve, es la labor que está desempeñando mi hermano, mi hijo, Miguel Ángel, como joven en este tiempo. Yo sé que Dios tiene un remanente, un ejército de jóvenes como él, que realmente quieren aprovechar el terreno, el tiempo perdido, y manifestar a Dios en su vida cada día. Y sobre todo no solamente manifestarlo de un nivel, sino llevarlo a un nivel más alto en Dios. Así que hay muchos jóvenes que sí lo van a hacer, y yo sé que este ministerio que apenas hoy abrimos con esta entrevista y que me dieron el privilegio de estar aquí, para mí me voy regocijado y lleno de gozo de ver cómo los hijos crecen, cómo los hijos avanzan, y sobre todo que Dios te derrama y te bendiga y te lleve a niveles cada día de reconocer a Dios y sobre todo honrarle con tu vida hasta el día que Cristo venga y tú vayas. Amén, amén. Muchas gracias, Sí. pastor, por sus lindas palabras. Señores, despedimos este programa. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por estar ahí. Comparte este programa con alguien más porque será de mucha bendición. Venimos con nuevos contenidos, venimos con un debate muy importante, muy edificante. Así es que nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria y el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza. Levanta tu mano, échate pa' acá, vamos a gozarnos. Es victoria y el soberano, himno de alabanza, Él es mi esperanza.